Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te traigo un vídeo de mercadillo a 1 euro. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Si es la primera vez que estás aquí y te gusta lo que ves, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte a mi canal. Y como te decía, en este vídeo te voy a mostrar cosas que me he comprado en el mercadillo. Todo a 1 euro. Acaban de terminar las rebajas y hemos encontrado precios increíbles. Pero cuando te vas al mercadillo, realmente dices, si quieres rebajas, pues en el mercadillo es insuperable. Yo voy siempre al mismo mercadillo aquí en Portugal y voy siempre a la misma mesa, porque en esa mesa tienen cosas de marcas y también de no marcas, pero encuentras cosas súper bonitas, como te digo, cosas de marca. Creo que la mayor parte de las cosas son de segunda mano, porque prácticamente nada tiene etiqueta. El caso es que en ese puesto hay una mesa donde de todo vale 3,5 euros, pero desde hace un tiempo, prácticamente desde fin de año, han puesto al lado, la misma gente del mismo puesto, una mesa que está todo a 1 euro. Y francamente, tú te acercas a la mesa y dices, no, aquí no voy a encontrar nada. Pero yo soy cabezona. Yo empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y a introducirme ahí en esos montones de cosas y te digo que encuentro cosas que no se pueden creer. Una de las cosas que encontré es lo que tengo puesto. Mira, es un jersey, es de lana, no es, digamos, de las cosas más abrigadas, no son esos jerseys gordos. Así que me parece perfecto para fin de invierno, principio de primavera. Como ves, tiene este cuellito así un poquito abierto. Yo me lo he puesto sin nada abajo porque yo ya lo estoy visualizando para cuando empiece a llegar la primavera. El problema también es verdad, no sé cómo será en tu país o en la ciudad en la que estás. Aquí en Lisboa normalmente pasa, pues no sé, de 15 grados a 25. Es decir, no hay mucha oportunidad de ponerse este tipo de ropa finita. Pero bueno, creo que es algo bastante clásico y normal. Yo cuando vi esto se me fueron así los ojos, porque si estuviste en las rebajas de Pull&Bear de este invierno, yo lo vi y me encantó. No me lo llegué a probar. En Pull&Bear tenían un jersey que era prácticamente idéntico que esto, solo que esto, en vez de ser de este marrón más anaranjadito, era, digamos, de un marrón más tipo color ante, por decirte así, pero era prácticamente lo mismo. Yo lo vi en las rebajas, no estaba rebajado, es como que era de nueva colección, creo yo, y costaba 20 euros o 20 y pico de euros. Así que cuando vi este a 1 euro dije, me lo llevo. Y tuve la suerte de que me quedó bien. Así que me lo voy a probar. Contigo te voy a mostrar cómo queda. Lo he pensado con unos pantalones normales, clásicos, negros. Creo que me lo voy a poner con unas botas altas para darle un look más arreglado. Y hoy no sé, hoy me han dado ganas de ponerme complementos, así que me he puesto esta diadema que no es mi favorita porque esto me gustaría un poquito más bajo, pero bueno, el negro es la única que tengo. Me he puesto unos pendientes dorados que también son de las rebajas. No me acuerdo, estos creo que son o de Pull&Bear o de Bershka, no me acuerdo. Me los compré también en las rebajas de este invierno. Y del Primark tengo esta correa, cuerda, o como se diga, que es para colgar el teléfono. Ya os la mostré en otro vídeo y me quedaba larguísima. Al final lo que hice, le di 2 vueltas y la segunda vuelta la enganché aquí también. Entonces, ahora ya no me ahorca porque con el peso de esto, nada, esto está fijo. Porque el otro día no la había enganchado y si tiraba una de las cosas se me subía y medio me ahorcaba. Me la puse porque ya lo mostré en otro vídeo y quería mostrar
el resultado final, cómo la he arreglado. Es negra y es dorada. Bueno, entonces me voy a probar esto. A mí me parece que este jersey está absolutamente perfecto. Es imposible imaginarte que esto yo lo he pagado 1 euro. Ahora, el tema del teléfono sí que me parece un poco raro. No estoy nada acostumbrada a llevar esto aquí. Pero bueno, si tienes un bolso que no te entran mucho las cosas, que es pequeño, pues creo que puede dar un poco de solución. Aunque a mí no me gusta mucho eso de ver a la gente tan agarrada, tan pendiente y tan desesperada con el teléfono. Andar con esto aquí parece realmente, sin esto yo no vivo. Pero como te digo, en alguna ocasión puede llegar a ser útil. Y fundamentalmente te lo quería mostrar por si te encuentras otra correa igual, esta que solamente tiene para agarrar con un agujerito. Bueno, esta fue la solución que yo le encontré. Y como viste, me lo puse con este bolsito de flecos, creo que de color queda bien. Y bueno, también me lo compré en las rebajas de este invierno por 9,99 en Pull&Bear. Bueno, hoy vamos con la moda gatuna, porque yo no sé por qué, pero en el mercadillo había otro súper parecido, pero en negro. Mira, lo tengo aquí. Mira este otro también, súper parecido. Este no es así, yo te diría tan animal print, pero del estilo. Fondo negro con el dibujito en blanco. Lo mismo, es un jersey no muy grueso, como te decía al principio, más ya de entretiempo, y me encantó porque viene aquí con hombreras, que creo que, no sé, vamos a ver cómo me queda, pero creo que siempre quedan bien. Esto es obvio que viene usado, porque aquí sobre la etiqueta, no sé, tiene cosido un número 29 que no sé qué significa. Esto dice fabricado en España, no tiene ninguna marca, pero yo ya me he comprado en el mercadillo algunas cosas que, no sé, la etiqueta se llama fabricado en España. Esta no tenía ningún tipo de etiqueta. Bueno, la verdad es que me la he probado así un poco por encima, pero no la he armado como conjunto. Mira, tiene acá un detalle bonito porque tiene como un pespunte o una terminación en beige en el cuellito. Y sus sombreras. Es que te digo, solamente las dos sombreras, si se las sacas, te valen más que el euro que pagué por eso. Bueno, también es un jersey del estilo de este, creo que es un poquito más corto. Y yo me lo pensé, bueno, con pantalones negros. Creo que esto, lo más fácil con pantalones negros. Podría ser también con gris, con blanco, pero bueno, negro. Mira, yo tengo estos pantalones que son de Shane y que tienen como una sobrefalda, una cosa rara. Pero mira, esto está de tal forma, a ver, ahí va, mira. Bueno, son unos pantalones anchos, fluidos, son así bien anchitos, son de tela, digamos, tipo camiseta. Y por arriba, como te digo, tienen esta cosa aquí que se ata y a mí me parece que hacen un efecto súper bonito, porque esto también disimula un poco la barriga, siempre y cuando el jersey no sea muy largo. Así que no me lo he probado, voy a ver qué tal queda. Y en el pelo, no sé, voy a intentar hacerme un semi recogido y ponerme este lacito que me lo compré también en las rebajas este invierno en Stradivarius por 1 euro. Aquí no para de llover, en este momento ha parado de llover, pero esta semana, es decir, la semana pasada, aquí en Lisboa ha llovido, pero una locura. Y yo tuve, pues, la mala pata que los 2 días que llovió a lo loco y encima con muchísimo viento, pues yo tuve que salir, tenía que ir a trabajar, a la hora que yo fui era un horror. Así que el pelo, bueno,
el pelo toda la semana medio locura, hay un montón de humedad. Así que por eso me he puesto esto para agarrarme un poco el pelo. Ahora voy a probar este otro recogido. Vamos a ver. No sé qué tengo hoy. Hay días que me da muchísima pereza cambiarme los complementos, pero hoy estoy inspirada. Así que me he puesto estas gotas blancas, que la verdad las veo un poco raras, pero yo me las compré en Parfois. También ahora en las rebajas de invierno me costaron 1,99, estaban rebajadas. A mí me dan confianza, yo no sé tú. Pero en mi caso, si yo me compro algo en una tienda que la considero una tienda que normalmente tiene cosas de buen gusto, que están de moda, yo le confío. No te voy a decir que no me parezcan un poco raras, pero si me las hubiera comprado en el mercadillo o en una tienda, pues no sé, cuchufleta, tal vez no me atrevería a ponérmelas, pero yo no sé, yo soy así influenciable. Dime qué piensas sobre eso. Y bueno, me puse este conjunto con un bolsito plateado porque también me cambié los anillos, me puse pulseras y anillos plateados y me puse unas botas blancas, las habrás visto. Estas botas yo ya las tengo para venderlas en Vinted porque en todo el invierno no me las he puesto nunca. Espera que me saco una y te la muestro. Pero con esta ropa la verdad es que no me desagrado. Aquí las tienes. Pero no sé, con pantalones pitillos no me gustan, con pantalones blancos me parece que resalta demasiado. No sé hasta qué punto esto está de moda. Esto me lo compré en las rebajas 2024 en Zara. Y como te digo, ya las tengo en Vinted. Si las vendo, las vendí. Si no las vendo, bueno, tal vez con estos pantalones las puedo usar. Ahora, el jersey absolutamente perfecto. Mira, de manga, de cuello, de todo. Es bastante finito. El otro es como de lana, este es más tipo algodón. Creo que no ha sido un gran acierto ponérmelo con estos pantalones. Creo que esto, con unos pantalones de corte normal, como los que me había puesto antes, creo que quedaría mejor. Pero yo no sé lo que pasaba en la mesa de 1 euro, look felino. Mira, por 3 euros, otro felino. Es que no lo puedo creer. En marrón, en negro y ahora en azul. Este lo vi, yo estaba con algo súper grueso por arriba, me probé una manga, yo dije, me parece que esto es pequeño y que es apretado. No tengo ni idea de la marca, me olvidé de buscar en Google a ver si es conocida. CKS. CKS, no sé, podría ser Calvin Klein, pero la verdad es que no lo creo. Lo mismo, es un jersey, como ves, bastante finito, también como te digo, de entretiempo, fondo azul y las manchitas en negro. Me parece precioso. Es un cardigan, digamos, pero sin botones, abierto. Entonces yo cuando lo vi, pero inmediatamente me acordé de una blusa de Sara que yo tengo, que me la compré en el mercadillo. Yo ya te la mostré, pero me la compré ya hace unos meses. Mira qué preciosidad. Esta blusa de Sara, pero con este detalle aquí adelante, yo la verdad es que esto no sabía muy bien con qué ponérmelo. Pero yo me acuerdo perfectamente cuál es la ropa que yo tengo en casa. Entonces, cuando yo vi esto en el mercadillo, pensé, pero absolutamente genial para entretiempo, porque esto te abriga un poquito la manga, y la manga no, el brazo. Incluso te puedes poner un abrigo negro o algo así por arriba, pero pues le da todo el detalle, toda la gracia que se te ve todo este volante y luego el puñito que lo saca por debajo de la manga. Bueno, yo esta blusa la tenía conjuntada con unos vaqueros anchos que tienen muchísimos años y que me los compré en Zara
hace un montón. Yo no estoy muy segura si a mí estos vaqueros me van a quedar bien, yo creo que me van a quedar enormes, porque son tamaño L, ¿ves? Sara L. Son preciosos porque tienen aquí estos bolsillitos también con sus volantitos, o sea que me parece que con esto queda genial, volantito con volantito, la cremallera plateada y bueno, y luego son un poco anchitos. La pena es que yo creo que me van a quedar enormes. Pero bueno, me lo voy a probar. Estos vaqueros me quedan demasiado grandes. Me voy a cambiar los pantalones. Tengo una sorpresa. Y mira, me encontré unos pantalones de esfera número 38, que es exactamente mi número. Mira, unos pantalones así clásicos con sus bolsillitos, sus presillas para ponerte un cinturón si quieres, también con sus bolsillitos atrás. 1 euro. 1 euro. Entonces, mira, voy a desistir de estos vaqueros, los voy a poner a la venta en Vinted y te lo voy a mostrar con estos pantalones. Y mira, seguí dando vueltas y vueltas y vueltas y me encontré unos vaqueros de Sara Trafaluk. Lo mismo, 1 euro, 1 euro. Mira, Trafaluk 38. Sí, son antiguos. Trafaluk creo que ya no existe. Pero mira, unos vaqueros de cintura alta, así de estos que estiran y normales. Aquí con la parte de abajo un poco deshilachadita, pero como a mí siempre me quedan largos, pues al final yo no sé, creo que me los voy a poner con botas altas porque además son muy pitillo, no me gusta pitillo con zapatilla. Como ves, unos vaqueros normales, pero que tienen el detalle, que es esta guarda blanca, verde y roja. Cuando lo vi, me abalancé. Son esas cosas que están a 1 euro y tú dices, pero ¿cómo es que sigue en la mesa y que nadie lo ha agarrado antes que yo? Lo que ocurre es que, como te decía, en este puesto tienen una mesa a 3 euros y una mesa a 1 euro. Si tú miras rápido por arriba, en la mesa a 1 euro parece que no hay nada, pero hay que meterse en las profundidades y mira las cosas que puedes encontrar. Y en la misma mesa encontré este jersey que me llamó la atención pura y exclusivamente por el color, porque el color es prácticamente idéntico al verde este. Así que yo vi este color, me abalancé y dije, a ver qué es esto. Y mira, es un chalequito con la manga aquí súper abierta, es para ponértelo, no sé, yo me lo voy a poner con un jersey de cuello alto calentito por abajo. Y nada, con su cuello redondo y es bastante cortito. Así que no tengo ni idea cómo me va a quedar con esto, me lo voy a probar. Me he puesto ahí de pie para mostrarte este conjunto, pero esto no me pasa por la cabeza. Así que me he traído unas tijeras y le voy a abrir el cuello. Yo sé que voy a hacer desastre, pero bueno, me costó 1 euro y además me acabo de dar cuenta que tiene una manchita en la espalda. Así que, ¿ves? Ahí. Así que si lo estropeo, paciencia. Bueno, es que yo ni sé cómo lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque ahora que yo me lo probé, es que el cuello no es como esto, ¿ves? Así que estira, no. Esto es algo completamente rígido, esto no estira. Así que yo no sé, le voy a dar acá unos tijeretazos y sin piedad, que la verdad es que me da curiosidad probármelo. Ya está, ya lo he abierto un poco, he hecho estropicio, pero me muero de intriga de ver cómo queda. Y siempre, si me dan ganas, o sea, si me gusta cómo me queda, mira, perfecto. Si me gusta cómo me queda, después me agarro un hilo de ese color y lo coso. Mira.
Esto no sé cómo va. ¿Cómo es esto? ¿A dónde va esto? Ay, Dios mío, qué cosa tan rara. ¿O será? Ah, no, es por aquí. Y esta otra, qué curiosidad, ir al espejo a verlo. Los pantalones me han gustado. Por ser unos vaqueros me he vuelto a poner perlitas, no sé, digamos para un look más relajado. Ahora, esto para mí o está mal hecho o yo no sé para qué tamaño es, porque esto, mira, esto también me parece que está, no sé, demasiado apretado, aunque es verdad que así hace que te haga esta formita y no que te quede como una bolsa. Bueno, mira, con esta abertura que yo le he hecho, pues yo no sé, porque si yo lo vuelvo a coser, esto a mí ya no me va a pasar por la cabeza. Así que creo que le voy a dar unas puntaditas ahí como para que no se deshilache, pero francamente a este no le veo demasiado futuro. En cuanto encuentre algo verde de este tono, lo cambio. Este, bueno, 1 euro encima tiene una mancha en la espalda, fue un intento. Pero creo que en general este paseo al mercadillo ha sido un éxito. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros con los pantalones. Y mira la cantidad de cosas que me he traído. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te hayan gustado las ideas. Si tienes prendas parecidas, pero para armarte conjuntos así. Bueno, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme un like, suscríbete si no estás suscrita al canal y nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Tengo más mercadillo. Chao.